Muy buenas tardes, docente. El día de hoy vamos a exponer mi compañera y yo el tratamiento del exequatur en el derecho internacional privado peruano. Como introducción, entendemos que el trabajo analiza el tratamiento del exequatur en Perú como parte del derecho internacional privado, que es aquel procedimiento que permite el reconocimiento, homologación y ejecución de sentencias extranjeras. Está regulado en el título cuarto del libro décimo del Código Civil Peruano, artículos 2102 al 2110. Se basa en los principios de reciprocidad positiva y negativa. Se analizan los casos como el de Susel Paredes, matrimonio en Estados Unidos, y Martinot, donde no se cumplieron los requisitos formales ni de fondo. Eh, el exequatur en el derecho internacional privado permite constatar la validez y eficacia de resoluciones judiciales extranjeras. Implica tres conceptos principales, como reconocimiento, homologación y ejecución. Su finalidad es que la sentencia extranjera tenga efectos jurídicos en el Perú. En Perú está regulado en el Código Civil de 1984, el título cuarto del libro décimo. El tratamiento del exequatur en el Código Civil, en él encontramos el artículo 2102 que establece el principio de reciprocidad positiva, donde se establecen sentencias extranjeras, tienen efectos en Perú, si en su país de origen los peruanos también son reconocidos, ¿no? No se revisa el fondo, solo los requisitos formales. La reciprocidad positiva se presume, según el artículo 838 del Código Procesal Civil. Quien la niegue debe probar lo contrario. El artículo 2103 establece la reciprocidad negativa, que si el país de origen no reconoce sentencias peruanas, tampoco se reconocerán las suyas. La reciprocidad negativa debe probarse y no se admiten sentencias extranjeras si ese país revisa el fondo de las peruanas. En el artículo 2104 establecen los requisitos para el exequatur. No debe resolver sobre asuntos de competencia exclusiva peruana. El tribunal extranjero debe ser competente, según el derecho internacional privado y los principios internacionales. Debe haber notificación adecuada y derecho de defensa. La sentencia también debe tener cosa juzgada en su país de origen. No debe existir juicio pendiente en Perú entre las mismas partes. No debe haber incompatibilidad con otra persona anterior reconocida y se presume que la reciprocidad está estipulada y salvo prueba en contrario en el artículo 838 del Código Procesal Civil. El artículo 2105 establece la sentencia extranjera en materia de quiebra, que debe cumplir los requisitos del artículo 2104. El juez peruano conoce el exequatur y el INDECOPI ejecuta el procedimiento concursal en Perú. El artículo 2106 establece la ejecución de sentencia extranjera, que otorga validez y fuerza ejecutiva en la sentencia y requiere también de reconocimiento judicial previo para ejecutarse en Perú. El artículo 2107 establece la formalidad de la solicitud, que la sentencia debe constatar el documento auténtico legalizado por autoridad diplomática, debe ser traducida en español por traductor autorizado y se rige también por los requisitos de los artículos 2102 y 2103. El artículo 2108 establece el trámite de declaración de ejecutoria. El exequatur otorga efectos extraterritoriales en la sentencia. No todas las decisiones extranjeras requieren exequatur, por ejemplo, los exhortos o cartas rogatorias. Los actos no contenciosos o facultativos no requieren exequatur, solo valor probatorio. El artículo 2109 establece el valor probatorio de sentencia extranjera legalizada, es decir, que tiene el valor como instrumento probatorio auténtico, aunque no tenga fuerza de cosa juzgada o ejecutoria. Y también puede utilizarse como prueba instrumental sin pasar por exequatur. Y por último, el artículo 2110 establece, se estipula ahí el valor probatorio de la sentencia extranjera, en donde existe aquel debate doctrinal sobre si debe existirse exequatur para que tenga cosa juzgada y también establece que en nuestro país, el Perú, otorga un enfoque intermedio, es decir, que puede tener valor de cosa juzgada en juicio sin exequatur, pero no fuera de juicio. Muchas gracias. Bien, es un recurso que Si bien es un recurso que fue interpuesto por Andrea Alonso Martínón y Diego Alonso Urbina,
que fue expedida en la segunda sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien declaró improcedente la demanda. Esta demanda de amparo fue interpuesta en contra de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional y Registro Nacional, quien es la RENIEC, solicita que se ordene la inscripción de su matrimonio con Diego Alonso Urbina, con los derechos y los deberes que la ley franquea, y por ende, sin aplique al caso concreto lo dispuesto en el artículo 234 del Código Civil, que solo reconoce el matrimonio entre parejas heterosexuales, hombre y mujer. Alega que la referida norma impide la inscripción de su matrimonio que se celebró en el extranjero, en la ciudad y estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, por el solo hecho de ser una unión afectiva estable entre dos personas del mismo sexo, resultando así inconstitucional e inconvencional a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A dicha demanda fue interpuesta y se hizo mención la Procuraduría Pública de la RENIEC, que alegó que no se había solicitado el registro del acta del matrimonio de los demandantes ante la RENIEC. Según el artículo 2049 del Código Civil, las disposiciones de la ley extranjera pertinentes según las normas peruanas del derecho internacional privado serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres. En el Perú, las leyes no admiten el matrimonio entre personas del mismo género, debido a que estaría yendo en contra de lo establecido en el Código Civil peruano, en el artículo 2049, donde indica que las disposiciones de la ley extranjera serán excluidas en casos de que se dé una incompatible con el orden público internacional y con las costumbres, así como menciona Pérez en lo siguiente. Visto e importante y controvertido del tema, al explicar la consideración del orden público y las buenas costumbres como factores importantes que determinen la aplicación o no las leyes extranjeras en nuestro país, a la luz del artículo 2049 del Código Civil de 1984. Además de lo antes mencionado, podríamos considerar que en el caso de Martinot prácticamente no se cumplían los requisitos de forma y de fondo. La demanda interpuesta también tuvo la contestación del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, donde el procurador del ministerio dio a conocer las excepciones de incompetencia por razón de la materia y la falta de agotamiento de la vía previa, donde precisa que no existe amenaza cierta e inminente, que la RENIEC desestima su pedido en la sede administrativa. Asimismo, se contestó la demanda señalando que la vía idónea en el procedimiento no contencioso administrativo y en el Código Procesal Constitucional no habilitaría la administración de un proceso de amparo contra las normas legales de abstracto. En el Tribunal Constitucional se declaró improcedente la demanda, argumentando que el matrimonio es una institución reservada para la unión entre un hombre y una mujer, según el artículo 234 del Código Civil, y que el reconocimiento del matrimonio igualitario implicaría una reforma constitucional. Los otros dos magistrados emitieron votos singulares en los que defendieron el derecho al matrimonio igualitario como una expresión del libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la discriminación, y donde se logran criticar la falta de imparcialidad y el en el artículo 7, inciso 1 del nuevo Código Procesal Constitucional, al no existir en el Perú el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, que también concurre la causal de improcedencia de la demanda. Al modo de conclusión, tenemos las siguientes conclusiones: que si bien el principio de reciprocidad dentro del exequatur puede ser un arma fundamental para generar estrechos lazos de justicia social entre los estados, así como generar la mejor relación entre el Estado internacional, pero a su vez puede ser el principio limitante de la aplicación de la justicia. Esto infiere a su sentido negativo o positivo a la aplicación y al uso que se den los estados en su proceso exequatur. Gracias.